invitamos a este hogar, a esta casa, a nuestro Santo Maestro Yeshua el Mashiach, para que a través de él recibamos su palabra. La palabra que el Padre tiene para nosotros, la palabra que nos hace crecer, que nos limpia, que nos purifica, nos santifica y nos hace hijos de Dios. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, se refiere a la palabra. La palabra vino en los labios del Mesías para aquellos que tenían la palabra. Ellos no recibieron las palabras del Mesías. Eso fue lo que no recibieron. Recordemos que le dijeron, estas palabras son duras de oír, ¿quién podrá soportarlas? Ellos aceptaron los milagros, aceptaron los panes que se comieron, los peces que se comieron de él, aceptaron su manera de ser amigable, compasiva, pero no aceptaron su palabra. Recuerden esto, el Mesías no lo rechazan por lo que es, lo rechazan por lo que dice. Tú, siendo hombres, te haces ser hijo, dices ser hijo de Dios. O sea, lo que están rechazando no es la persona como tal. Lo mismo sucede con el predicador. El predicador que predica de parte de Dios generalmente no lo aceptan. Pero no es que no están aceptando al predicador, sino que no están aceptando el mensaje que trae. Sucedió con los profetas. No aceptaron a Jeremías, no aceptaban el mensaje de Jeremías. No aceptaron a Elías, no aceptaban el mensaje de Elías. Y lo mismo sucede con el Mesías. O sea, no aceptar el Mesías no es otra cosa que no aceptar su mensaje. La persona como tal no tiene nada que ver. Recordemos que él dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, recibe recibe al que me mandó a decirle esto. Eso es lo que le está diciendo. Porque el enviado lo único que trae es un mensaje del enviador. Entonces, dejemos claro esto. La Biblia dice, a los suyos vino, se refiere a los que tenían la Torá. Ellos eran los que tenían el libro. Por eso se le conoce al pueblo judío como el pueblo del libro. Ellos tenían las escrituras y esas escrituras que ellos tenían las habían distorsionado. Entonces se requería de un segundo Moisés para aclararle que habían cometido adulterio en la palabra, la habían adulterado. Hermanos míos, la palabra no se puede quitar ni añadir. Cuando le añades, la puedes contaminar. Sucede lo mismo con la comida. Le echas demasiado sal a la comida, te queda salada. Pero si no le echas sal, también te queda insípida. Por eso la Biblia hay que mantenerse dentro de ella y en el centro. No te apartes a derecha ni te apartes a la izquierda, refiriéndose a eso. No podemos añadir mandamientos a los que Dios no quiere que le añadas. Ni tampoco podemos quitar. Miren, se dice que el error de Eva no fue de Eva. Nosotros siempre le echamos la culpa a Eva, ¿cierto? Pero el problema no fue de Eva. Y la razón es porque el que recibe el mandamiento fue Adán. A Adán se le dice, no comas del árbol. Y Eva le dice a la serpiente que no puede tocar el árbol. Pero si es que Eva no oyó cuando Dios le dio el mandamiento a Adán. ¿Y por qué ella dice que no lo tocaran? Porque Adán se lo agregó. Adán le dijo, eso es lo único que se cree. Adán le dijo, mira, ese árbol que tú ves allí, ni lo toques. Así como nos pasa a nosotros, ¿cierto? Cuando está el pastel allí en la mesa, para cantarle cumpleaños a alguien, y uno le dice al niño que está, oye, ni lo veas, ni lo toques. Entonces, como es algo prohibido, ¿qué es lo primero que hace el niño? Tocarlo, le mete el dedo.
y de una vez lo va probando. Y así le pasó a Eva. Por eso se dice, o la Torá nos enseña a no añadirle ni a quitarle, porque distorsionas el mensaje. No podemos agregar mandamientos que Dios no ha determinado. Porque los mandamientos son perfectos. La Biblia dice que la ley de Hashem es perfecta. Y algo que es perfecto no puedes agregarle ni quitarle. Está perfecto. Si algo está perfecto no tienes por qué cambiarlo. Pero el hombre, que siempre quiere ser mejor que Dios, le agrega o le quita. Y ahí está el problema. Entonces, rechazar al Mesías no es rechazar la persona como tal. Él era una persona súper agradable. Además, transmitía la gloria de Hashem, transmitía la gloria de Dios. Sanaba a los enfermos, tenía compasión, pero había un problema cuando hablaba, porque la palabra que él traía no era de él, era un mensaje del cielo, y generalmente el hombre no quiere recibir ese mensaje, prefiere el mensaje de los hombres, el mensaje de los hombres que es, mira, tú vas a estar bien, tú estás perfecto. No tienes por qué cambiar. Así como estás bien. Y ese es el mensaje que los hombres quieren recibir. Pero el Mesías no trajo ese mensaje. El Mesías le decía que ellos estaban mal y que tenían que arrepentirse. Y ese fue el mensaje que ellos rechazaron. Bien, entonces vamos a estudiar la enseñanza de esta semana. Y esta enseñanza la encontramos nosotros en el libro de Génesis, capítulo 18, del versículo 22 al 24. Y es la promesa del hijo para Abraham, o el hijo de la promesa, si se puede decir de esa manera. Recordemos que cuando Abraham sale de su tierra, se le ofrecen tres cosas. Se le ofrece tierra, se le ofrece hijos y se le ofrece o se le entrega una promesa que es que esos hijos serían de bendición para las naciones. Vale la pena, hermanos, recordar esto. ¿Saben por qué el Mesías es de bendición? Porque el Mesías es ese hijo que Dios le promete a Abraham. Por eso él fue de bendición. Fue de tanta bendición que a través de él nosotros retomamos el pacto. Y a través de él nosotros podemos formar parte del pueblo de Dios. Fíjense si fue de bendición. Pero ¿saben por qué fue de bendición? Porque él era conocedor de la ley. Hay una porción en la ley que es maravillosa, y es que dentro de la ley hay el caso del hermano que empobrece. Dice, si tu hermano empobreciere y no tuviere cómo rescatar su herencia, estamos hablando en el aspecto físico, él tenía una finca, una hacienda, y la perdió porque no la administró, por cualquier cosa se enfermó, lo que sea, y perdió la finca, o perdió la hacienda, o la viña, lo que él haya tenido. Y él dice la ley que el hermano mayor puede rescatarla. O sea, vendrá y rescatará la herencia y se la puede entregar a él. Algo que sucedió con Ruth. ¿Recuerdan la historia de Ruth? ¿Por qué Ruth recibe la herencia? Porque estaba casada con un familiar de Bob. El esposo de Ruth murió, y entonces este hombre llamado Bob podía rescatarla. Y rescatándola ella, rescataba también, ¿qué cosa? La herencia del marido de ella. Eso está en la ley. Por eso le digo que la ley es hermosa, es perfecta. Usted pierde algo hoy en día, hermanos míos,
y usted no se lo rescata a nadie. Lo perdió y lo perdió. Pero en la ley no es así. Pero la gente no quiere la ley, porque no la conoce. Si conociera la ley, se dieran cuenta que es lo más hermoso que hay. Esa fue la razón por la cual nosotros, que habíamos perdido la herencia, ¿qué herencia perdimos nosotros? La vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un hermano mayor de nosotros trajo el dinero, trajo su vida y pagó por nuestra deuda, y por eso nos puede rescatar. ¿Sabe por qué Cristo nos rescata? Porque Él nace bajo la ley. Si Él hubiese nacido en India o en Europa, en otro lado, Él no nos puede rescatar. Por eso el Hijo de la promesa es de bendición para las naciones, porque Él conoce la Torá, Él está bajo la ley, y como está bajo la ley, Él puede rescatarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que Él tiene derecho de rescatarnos a nosotros. Si no existiera esa ley, sencillamente no nos puede rescatar. Es algo más o menos parecido es lo que le sucede al inmigrante. Cuando el gobierno de los Estados Unidos establece una ley, dice, por esta ley la persona puede aplicar. Entonces, él se ampara bajo esa ley para recibir la residencia. Pero si no existiera esa ley, pues le toca irse para su país. No puede recibir la residencia de este país. ¿Se dan cuenta que la ley sí es buena? La ley sí es buena. La ley está hecha para andar en libertad. Los que odian la ley son los que están en contra de ella, los que quieren violarla constantemente, los que no quieren someterse a ella. Por eso no les agrada la ley. Pero el que anda conforme a la ley anda libre, no tiene ningún problema. Si usted va por el expressway y usted está guardando el límite de velocidad, usted no se asusta cuando el policía le prende las luces, porque usted sabe que no es para usted. Si usted tiene la chapa correctamente, si no tiene la chapa vencida, si usted va andando por el expressway normalmente, a la velocidad que dice el expressway, o sea, que dice el letrero, pues usted no tiene problema. El problema lo tuvo el hombre que estaba borracho. Iba por la I-95 y lo para el policía. Y le dice, ¿por qué me paró? Dice, porque vas en exceso de velocidad. Dice, ¿cómo en exceso de velocidad? Yo voy a 95. Dice, no, esta es la I-95. Pero el límite es 75. Estaba borracho y él pensó que eran 95 millas. Entonces, si tú estás de acuerdo o si tú estás bajo la ley, guardando los mandamientos que te exige la ley, tú no tienes problema. Tú tienes problemas es cuando los violas. De la misma manera que cuando tú violas la justicia o rompes la justicia, pues lógicamente que vas a ir preso. Aclarando esto, hermanos míos, vamos a continuar. A Abraham se le ofrecen 3 cosas, dentro de esas cosas se le ofrece un hijo. Y como ya dijimos, se le ofrece una bendición para las naciones. Lo primero que Dios le ofrece a Abraham es tierra. ¿Por qué, hermanos míos? Porque tú puedes tener un hijo y si no tiene tierra donde vivir, ¿qué vas a hacer con él? ¿Dónde lo metes? ¿Lo dejas en el espacio dando vuelta por ahí arriba? ¿Sin aire, sin oxígeno? Necesitas una tierra donde vivir. El ser humano necesita un hogar. Fíjense que lo primero que crea Dios es la tierra, antes de crear el ser humano. Porque Dios nos hace las cosas al revés. En la cultura donde se desarrolla digamos las escrituras, y en la época del maestro, la persona que se iba a casar tenía que construir la casa primero. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre. El hombre pedía la mano de la mujer y el padre de la muchacha le decía, bueno, ve y construye tu casa. Cuando ya tengas casa te doy la mujer, te doy mi hija.
porque mi hija tiene ahora casa, no me la vas a meter debajo de un puente. Ahora las cosas han cambiado bastante. Ahora se mudan para la casa del padre, del suegro, y el suegro le tiene que mantener la hija y el yerno. Y el nieto que viene atrás. Pero esa no es la ley. Realmente como tiene que hacer las cosas es que si tú quieres casa, si te quieres casar, pues necesitas tener una casa. Fíjense que la palabra casarse tiene la misma raíz de casa. O sea, se asemejan. Entonces, Dios va a ser un hijo, Dios va a crear una criatura en la tierra, pero como Él es un Dios responsable, Él le crea primero la casa. Así como cuando tú va a nacer un niño, que tú agarras el cuarto, bueno, si ya sabes que es varón, lo pintas de azul, le compras la cunita, compras la ropita, compras todo lo que tú consideras que Él va a necesitar para que Él viva allí en ese cuarto. Y así hizo Dios, hizo la tierra, hizo los animales, hizo las frutas, hizo los vegetales, los alimentos, las semillas, los árboles, para que el hombre pudiera vivir allí. Él no creó al hombre y lo dejó solo. Ahora, lo único que tenía que hacer el hombre era, ¿qué cosa? Cuidar lo que Dios le había dado. Y ya nosotros conocemos la historia que Adán no lo cuidó. No fue responsable. ¿Por qué Adán no cuidó correctamente lo que se le había entregado? Porque Adán añadió a la Torá. Eso fue lo que pasó. Cuando Eva peca y lo lleva a pecar a él, es sencillamente porque él añadió, dijo algo que Dios no había dicho. Pero si él hubiese hecho lo que Dios le dijo, todavía estuvieran viviendo en el paraíso. Entonces, Dios hace al hombre, le entrega la tierra primero, o crea la tierra primero, porque el hombre necesita un hogar donde habitar y necesita un lugar de donde sacar el fruto de la tierra. Una de las oraciones que constantemente se dice en la casa de Israel es: bendito eres tú, Hashem, Rey del universo, porque nos das ¿qué cosa? Porque sacas el fruto de la tierra. O sea, tenemos un lugar, hermanos míos, de donde podemos sacar el alimento para nuestro cuerpo. Y recordemos que nuestro cuerpo es importante porque el alma sin el cuerpo no puede vivir. La primera casa que el hombre tiene es esta, que es el cuerpo, y la segunda casa es este globo terráqueo donde vive nuestro cuerpo. Entonces, por eso Dios le promete a Abraham esto, una tierra donde va a vivir, le promete hijos para que vivan en la tierra, pero le promete algo más. Le promete de que serán de bendición. ¿Por qué, hermanos míos? Porque el Hijo de Dios trae bendición al lugar donde llega y transforma el ambiente de la misma manera que el hijo de perdición destruye el ambiente donde vive. ¿Usted se le muda un delincuente para el barrio, hermanos? Y al poco tiempo tiene que meterle reja a la casa, alarma, porque ese hombre fue a destruir allí. Pero usted se le muda para al lado de su casa a un hijo de Dios y comienza a florecer todo ahí en ese lugar. Recordemos lo de Jacob. Jacob llegó a Harán y el río que alimentaba o que le daba de beber a las ovejas comenzó a crecer. Al tío le crecieron las ovejas, se le multiplicaron porque llegó un hijo de bendición. Eso tienen ustedes que entenderlo. Y el hijo que Dios le está prometiendo a Abraham es un hijo de bendición. Abraham no logró visualizar eso en el momento que él recibe la promesa. A él le ofrecen un hijo y como Sara no le puede dar el hijo, pues él acepta la idea de Sara de tener un hijo con la sierva. Y ahí es donde interviene Dios. Dice, no, Abraham, espérate. Ese no fue el hijo que yo te prometí. Yo te prometí un hijo para bendición. Entonces él como que realiza. Y en la parashá de hoy viene el cumplimiento de esa promesa. El ángel le dice que dentro de un año Sara iba a ser visitada por Dios y que iba a salir embarazada iba a dar a luz un hijo, Y allí es donde ellos
donde reciben la promesa de ese hijo, que es el hijo obediente, el hijo que traería la nación de Israel. ¿Por qué serían de bendición? ¿Por qué el hijo de la promesa sería de bendición? Porque de Isaac vienen los israelitas. Y los israelitas, aunque un día estaban en Egipto, cuando oyeron la voz de Moisés, decidieron salir de Egipto y subir al Sinaí y recibir la Torá, recibir la ley. ¿Para qué? Para que fuesen un pueblo especial. Dios nunca le entregó la ley al pueblo de Israel para maldecirlos, como dicen del otro lado del campamento. En el sistema religioso se dice que la ley era una maldición, o que es una maldición, porque no logran interpretar correctamente las Escrituras. ¿Cómo es posible que yo saco a un pueblo de Israel que está esclavizado para darle libertad y luego le voy a colocar el yugo de una ley maldita? Eso es imposible, hermanos míos. Si yo saco a un pueblo que está esclavo en Egipto y que lo traigo para entregarle una tierra prometida, pues lógicamente que tengo que darle algo bendecido, una bendición para que habite en la tierra. Por eso la ley jamás puede ser una maldición, es una bendición. De hecho, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, si ustedes oyeren mis palabras, guardaren mis mandamientos, serán un pueblo especial, serán reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque recibieron la ley. Lo que te hace a ti rey y sacerdote no es la religión, es recibir la ley, tener conocimiento de la palabra de Dios, tener conocimiento de los mandamientos de Dios. Eso es lo que te hace especial. Israel dejó de ser especial porque dejó la palabra de Dios, dejó la ley. Hay personas que dicen, no, pero mira, Israel todavía tiene la palabra, tiene los mandamientos. No. Israel, el Israel que conocemos hoy, o la religión judía rabínica, está bajo la autoridad de los rabinos, por eso se conoce como rabínica. Recordemos que ellos rechazaron al representante de Dios, al Mesías, por lo tanto abrazaron una religión de hombres. Ellos lo que tienen es una religión de hombres. Ellos pueden decir que no, pero es así, tienen una religión de hombres. Por eso ellos de vez en cuando sacan a un Mesías o declaran a alguien como Mesías. Lo han hecho en varias ocasiones, porque ellos no están totalmente conectados con el cielo. Aunque están bajo la promesa, están desconectados. Entonces, la bendición que Dios prometió a Abraham era que ese hijo que él iba a tener conocimiento pleno de las Escrituras. Y fíjense por qué ese hijo iba a ser de bendición. Fíjense por qué. Porque cuando el maestro es rechazado en su pueblo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando el maestro es rechazado en su pueblo? Él ordena que la Torá, las Escrituras, salgan de allá. ¿Y a dónde llegan? A todos los rincones de la tierra. Lo que nos bendice a nosotros, hermanos míos, es el conocimiento de la Torá. Por eso el maestro dijo, ahora vayan por todo el mundo. Por eso él llama a Saulo de Tarso y le dice, ¿sabes qué, Saulo? Tengo a Pedro para que le predique a los judíos, pero te tengo una comisión especial para ti. Le vas a predicar a los gentiles. Y la palabra logra salir de Israel, hermanos míos. La bendición que Dios le está prometiendo a Abraham no es otra cosa que la palabra iba a salir de Israel. ¿Por qué? Porque el Mashiach, quien había vivido
conforme a la ley, tenía autorización ahora de entregarla al que él quisiera. Había una ordenanza que era que el pueblo de Israel guardaba la Torá, y para tú guardar Torá o para estar en pacto tenías que hacerte parte de ese pueblo, o sea, tenías que añadirte a él. Pero nosotros estábamos afuera del pueblo. Fíjense la bendición. La bendición es que la palabra ahora sale de Israel, y aunque estés lejos de Israel, estás unido a través de la palabra. Esa es la bendición. Y eso tenemos que entenderlo. Nosotros somos bendecidos a través de la palabra. A través de la palabra las personas dejan de ser violentos. A través de la palabra las personas dejan de robar. A través de la palabra las personas llegan a ser mejores personas. Son mejores hijos, mejores padres, mejores esposos. ¿Por qué lo hacen? Porque la palabra produce un efecto en sus corazones. ¿Y quién envió la palabra y quién mandó a predicar la palabra por todo el mundo? El hijo de Abraham, el hijo de la promesa, el que iba a ser de bendición. ¿Y por qué la mandó a predicar él? Porque él sabía que era buena. ¿Y por qué sabía que era buena? Porque la conocía. ¿Entendemos esto? Si él no nace en un hogar judío donde predican la Torá, él no puede mandarla a predicar. Él hubiese nacido en un hogar idólatra, pues él no, lo que iba a hacer, le iba a regalar a los discípulos unas estampitas, o le iba a regalar, qué sé yo, unas imágenes, y le iba a decir lo mismo que le dijo el rey de Israel a su pueblo: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Pero como él nace en un hogar con un padre judío que le enseña valores y principios de la Torá, y nace a los pies de Juan el Bautista, quien es el mejor profeta o el más grande que ha tenido Israel, y estudia bajo los pies de Juan el Bautista, entonces él está capacitado para estudiar, para aprender y para enseñar la Torá. Por eso la Biblia dice que él crecía en conocimiento delante de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres que le enseñaban a él iba aprendiendo de ellos. La gente piensa que él nació ya con todo lo que cuando ya nació él sabía todo. Es un error. Lo que él tenía lo recibió, hermanos míos. La fe que él tenía la recibió de sus padres. El conocimiento de la palabra que él tenía la recibió de sus padres. La Biblia dice que José era un hombre, repítalo conmigo, un hombre justo. ¿Sabe qué quiere decir justo? ¿Qué quiere decir justo en la Biblia? Guardaba mandamientos. La Biblia habla de un hombre justo también que se llama Zacarías. ¿Por qué se le llama hombre justo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Porque guardaban todas las ordenanzas, guardaban los mandamientos de Dios. Libro de Lucas, léalo. La palabra justo quiere decir el que guarda mandamientos. Eso es lo que quiere decir justo. Entonces, él nació en ese hogar. María no era cualquiera, María era una doncella. A María no se le dio la oportunidad de contaminarse. Ella desde pequeñita era una muchacha de hogar y era una buena mujer. ¿Por qué? Porque un hombre justo como José no se podía casar con cualquiera. ¿Entendemos esto? Recordemos que Isaac era un hombre justo. Por eso le buscaron una doncella de allá, de la familia de él. Porque a los hombres justos se les exige una buena mujer. Y una mujer joven, doncella, no tiene la contaminación que tiene una mujer que ha recorrido mucho mundo. Que nació en un hogar idólatra, que viene arrastrando con todas esas costumbres.
Eso fue lo que le pasó a Salomón. Salomón se casó con un montón de mujeres, pero cada una de ellas tenía su religión distinta. Dice, ahora ¿cómo yo lidio con todo esto? ¿Qué hago yo con este poco de mujeres que todas creen en dioses distintos? Y le tocó empezar a construir altares y contaminó a Israel. Contaminó a Israel. Salomón contaminó a Israel. ¿Por qué? Porque las mujeres trajeron los dioses de ellas. Entonces, José era justo. Y ese hombre justo necesitaba una mujer de su mismo nivel espiritual. Era una mujer de casa, nacida de buena familia. De hecho, era prima de Elizabeth. ¿Y quién era Elizabeth? Una mujer justa. Lo dice el libro de Lucas. Entonces, este hombre, o este hijo, perdón, que el Dios le promete a Abraham, no es cualquier hijo. Es un hijo que va a ser capaz de vivir en justicia, y porque él vive en justicia, traerá justicia a las naciones. Esa es la promesa del Mesías. Cuando el libro de Isaías habla del prometido por Dios, dice que él traerá justicia a las naciones. ¿Por qué, hermanos míos? Porque regresemos a lo que se le entregó a Israel, a Abraham, perdón. Se le ofreció una tierra. Ok, usted ya tiene la tierra. La tierra sin hombres es triste, se llena de montes. ¿Qué necesitas? El hombre para que la cuide, ¿verdad que sí? Ahora le ofrece hombres. Pero, ¿qué más necesitas? Buenos vecinos. Porque tú puedes ser muy bueno. Tú puedes tener tu finca muy bien cuidada. Pero si el vecino de al lado no es bueno, ¿qué pasa? Te va a dañar tu finca, te la va a venir a robar. Entonces, ese hijo traerá justicia a las naciones. ¿Para qué? Para que cuando vivas en la tierra tengas la capacidad de traer justicia, de traer enseñanzas de Torah, de enseñarle al hombre cómo debe de vivir en la tierra para que puedas convivir con los hombres. La tierra es bonita, pero no sola. Y si tú vives solo en la tierra, también es triste. Y además no es bueno, porque Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesita compañía. Tú tienes una finca, necesitas ayudantes en la finca. Necesitas gente que te trabaje allí. Y cuando tienes gente, necesitas llevarte bien con esa gente. Pues si te llevas mal, se te transforma la finca en un problema. Es como el matrimonio. En el matrimonio tiene que haber paz. Porque si no, entonces se transforma eso en un problema. Entonces, ese hijo que va a recibir a Abraham no solamente es el Mesías, el hijo prometido, que va a ser obediente, sino que además va a traer bendición al resto de las naciones. ¿Para qué? Para que las personas podamos vivir en armonía. ¿Y cómo va a lograr eso? Nada más y nada menos con la enseñanza de la Torah. Hermanos míos, el Mesías no podía ser de bendición si no fuese maestro de Torah. La razón por la cual es de bendición es porque es rabino de Torah. El rabino, hermanos míos, es un padre quien te engendra para la vida eterna. El padre biológico te engendra para este mundo. El rabino te engendra para la eternidad. El rabino es el que te enseña cómo tener una comunión con Dios y cómo tener una buena comunión con tu prójimo. Es el rabino. Por eso les estoy explicando que Yeshua, si no fuese rabino, no podía ser de bendición. El rabino, el verdadero rabino, te trae el mensaje. Por eso él es rabino y es profeta. Te trae el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para unirte a Dios. Y una vez que te une a Dios, alcanzas la vida eterna. Por eso la promesa que Dios le da a Abraham no es cualquier promesa. Dios le promete a Abraham un hijo.
pero ese hijo va a ser un profeta. Y ese profeta traerá bendición a las naciones porque nos permitirá alcanzar la Torá, nos permitirá alcanzar la vida eterna a través de esa Torá, del árbol de vida que es Torá, que es la palabra de Dios. ¿Y saben por qué él recibió ese hijo, hermanos míos? ¿Saben por qué lo recibió? Porque salió. Él salió de la tierra donde estaba. Vete de tu tierra, vete de tu familia y te voy a mostrar una tierra y haré de ti una gran nación. ¿Y sabes qué quiere decir eso, hermanos míos? Nosotros como hijos de Abraham, nacimos como nació Abraham. Nacimos dentro de un sistema religioso que no es el correcto. Y en ese sistema religioso nos dicen, sal de allí. Dios nos dice a través de su palabra, sal de allí, pueblo mío. Si nosotros obedecemos como obedeció Abraham, nos van a dar un hijo. Nos van a entregar al Mesías. Lo primero que el creyente recibe cuando es obediente a salir del sistema religioso es la revelación de quién verdaderamente es el Mesías. Esa revelación se recibe solo cuando obedeces al llamado que Dios te hace. Si te quedas allá adentro, vas a tener otro hijo. El hijo que rompe con la ley, el hijo que rompe con Israel, el hijo que no te lleva a la salvación. Pero si sales de allá, entonces vas a obtener el hijo que Dios te está prometiendo. ¿Saben por qué Pedro recibió la revelación de quién era Yeshua? Porque no se conformó con las enseñanzas rabínicas de su época. Estaba buscando más. A él no lo convencieron los rabinos. Esos rabinos y los fariseos que estaban predicando en la época de Yeshua no lo convencieron a él. Él buscaba algo más. Buscó un rabino diferente, predicaba distinto. Y cuando él fue a buscar ese rabino, ¿sabes qué hizo Dios? Le regaló la revelación de Yeshua. Por eso el maestro le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Abraham se le entrega un hijo que es de bendición, que es el Mashiach, porque salió de la tierra. A nosotros se nos va a revelar el verdadero Yeshua cuando tomemos la decisión de salir del sistema donde estamos. Si somos hijos de Abraham, como decimos ser, tenemos que hacer las obras de Abraham. ¿Sabes cuál fue la primera obra de Abraham? Salir de la tierra. Irse al desierto. A nosotros nos ha tocado exactamente lo mismo. Dejamos la religión y nos fuimos al desierto. Nos quedamos sin amigos, sin familia. Pero en el desierto encontramos a alguien que nos está guiando. Nos encontramos a Yeshua. Y nos está guiando, hermanos, a la tierra prometida. En el desierto encontramos a Moisés, al segundo Moisés, al que nos está dirigiendo hacia la tierra. Shabbat Shalom, mis hermanos. Bendiciones.